de que la palabra es material, no, parece simple y no es tan simple, porque las palabras están en el aire y ¿qué tienen de material? O están escritas en una hoja o en un libro o en el periódico y son una línea de hormiguitas que ni siquiera relieve por ahí tienen, pero sin embargo cuando la palabra no llega, nos toca. Y si es según qué palabra, me parece a mí, puede ser sopapo si te sacude, puede ser caricia si te calma, entonces te toca la piel y te toca más adentro también, ¿no? Te puede abrir como una llave, te puede cerrar. Entonces sí que es material la palabra. Y son es flecha que va dirigida a otra persona, ya sea desde un libro, no sabes a quién, o como estamos ahora nosotras dialogando con ustedes, sí sabemos a quiénes. Claro. Pensaba en esto de la materia, de las palabras, y bueno, yo trabajo en consultorio, soy psicóloga, y hace poco, hace unos años, un nenito, estábamos jugando al Shenga, y él decía, no hables porque empujas la torre, ¿no? Y hay algo de la materialidad sonora, hay aire que se mueve, eso tiene una corporeidad. Total. Por supuesto no empujo una torre, pero en sí la idea era una buena idea, las palabras mueven cosas, empujan cosas. Yo creo que hay algo de eso que vos decías, la palabra es flecha o tiene un impacto en el cuerpo del otro. No sé muy bien cómo sucede, pero mi experiencia es esta. Las palabras alcanzan al otro en la medida en que salgan de uno honestamente, digamos, que tengan una resonancia para uno. Si uno está escribiendo en un terreno que lo conmueve o que lo inquieta o sobre el que tiene preguntas, esa palabra tiene para mí, o hasta donde yo, hay una parte que es misterio para nosotros, porque no sabemos mucho qué pasa después con los libros hasta que algún lector te dice algo, pero eso siempre es como una cosa callada para uno. Pero lo que yo voy entendiendo de este tiempo es que las palabras que tienen más impacto son las que han salido como de lugares más comprometidos de uno, ¿no? De lugares más inquietos de uno. Esa palabra tiene una potencia que resuena distinta para mí. Pero hay un ejemplo que tengo muy clarito y se los cuento. Cuando estaba escribiendo la historia de Olinda Correa, de la difunta Correa. Y hay un momento en que ella va por el desierto y el sol aprieta y se le termina el agua y se le termina la comida y se le van resecando los labios y come tierra porque ya no tiene que comer y entonces la tierra le raspa el paladar. Yo estaba en la compu, les cuento a los chicos, y me levanté porque tuve sed y me levanté a tomar agua sin pensar, me levanté, pero habré hecho 2 o 3 pasos y dije, no, esto hay que contarlo, va a salir mejor si lo cuento con sed. Entonces eso es lo que creo que hace referencia a vos, Flor, cuando decís las palabras que salen de más adentro, que salen de estar sintiendo lo que siente ese personaje que está viviendo la historia. Para mí escribir no siempre es el momento de la escritura, los textos vienen con un clima, entonces yo estoy por ahí en situación de escritura y después en un momento agarro la computadora y la computadora no siempre es el momento más afectado, a veces es el momento más de la disciplina o de la tarea o de encontrar una vuelta o de hacer un trabajo más, pero hay como un clima de escritura que se arma en torno a un cuento o a una historia que estás armando, que eso vos lo vas como portando todo el día, entonces estás como pensando, sintiendo en torno a una cosa, y ahí hay una honestidad, me parece, de dónde uno está parado y las cosas sobre las que uno está cavilando, que eso después va al texto, a veces de una manera como más corporal y más emotiva, y a veces también con un trabajo de oficio que hay que sentarse y hacer y que está bien hacerlo. Este clima es lo que hay que encontrar, sí. En mi caso, porque si no, no te puedes poner a escribir. Sí.
y vas rumiando, que no es mental. Me preocupa que quede claro eso, que no es mental, que es todo el cuerpo el que está implicado. Sí. Y por ahí hay momentos como donde están trabajando las manos en otra cosa, cocinando o lavando ropa, colgando ropa, y entonces todo lo demás, las manos saben lo que tienen que hacer, y entonces uno puede estar en eso y encuentra el clima, y ahí yo tiro los broches, cierro la canilla en todo caso, y ahí es donde me tengo que sentar. A mí me pasa caminando. Yo no, es como, para mí escribir no es un fenómeno de la quietud, para nada. Es como, ese es el último momento, pero en general yo, digamos, las situaciones de escritura y las cosas que quiero, todo eso me sucede con el cuerpo en movimiento. Si estoy caminando es mucho más probable que se me ocurra una cosa que me interesa o que si estoy sentada. Y sí, porque a mí también me pasa eso. En movimiento te decía las cosas de la casa, pero sí, cualquier actividad que no tenga que ver con estar sentada escribiendo, porque si te sentás sin que haya pasado algo, no encontrás nada. No. Sí. Y creo que también uno después, cuando está ya referido a un texto y está como planteándose escribir eso, le busca, o yo le busco, una zona, como un clima que acompañe. Entonces, no sé, por ejemplo, pienso, en un momento escribí con una versión de La Bella Durmiente. Bueno, ahí había mucho. Entonces, también fue todo un trabajo de encontrar como musicalmente en las versiones viejas, de ir acompañándose a uno mismo en la escritura con unos elementos que te sostengan un clima que a vos después te permite escribir. Que a veces son esos, vienen sin pedirlos, lo encuentran a uno, y a veces uno va y los busca también. Y yo, por ejemplo, el lavadero es un lugar muy inspirador para mí, y tengo una libreta y otra en la mesada de la cocina, libretas por ahí, en la cartera seguramente también. Y claro, cuando soltás lo que tenés, porque es que hay un momento en que tenés que escribir, si no se va. Le agarraste la cola al asunto y si no se va. Así que alguna cosa hay que escribir. También tengo la experiencia como de que en general, no sé si se me van tanto las cosas. A veces sí, yo encuentro como una punta que es una frase directamente, un conjunto de palabras que son las que son, que vienen pegadas y que ahí empieza algo. No necesariamente empieza el texto ahí, pero digo, ahí hay una puntita. Y entonces eso es como más literal. Pero si no, más bien la experiencia es como de baile, como de ir rodeando una cosa. Entonces es difícil que se escape. Cuando apareció por algún lado, la voy sitiando, digamos. Entonces vamos como bailando hasta que llego al escritorio y en algún momento... pero es muy una experiencia para mí eso, como de rodear y de sitiar y de domar algo, ¿no? No es esto, hasta que es. Lo voy como mirá vos, afinando. qué interesante, el oído es tuyo, lo tuyo a lo mejor, porque si te viene una frase entera, y lo mío más bien es una imagen, es más visual. Es más visual. Algo que está sucediendo y que lo estoy viendo, pero medio borroso al principio. O a lo mejor lo vi, de verdad lo vi, aunque está mal dicho, de verdad. Porque la ficción para mí también es verdad. Claro. En la realidad real. Como me pasó una vez que iba en el subte y iba sentada del lado de la ventanilla y veo un perro en el andén. Entonces digo, ¿qué hace un perro acá? ¿Cómo llegó? ¿De dónde viene? Y el subte arrancó y yo me quedé mirando el perro así. Y hasta que el tren entra en el túnel y no supe más nada. Pero seguí todo el viaje preocupada de dónde venía ese perro y qué iba a pasar después. Entonces no lo sabía, ni una cosa ni la otra. Y necesité escribir para enterarme. Claro.
No sabía con qué frase iba a empezar. Sí. De hecho, el cuento que se llama La nena de las estampitas no empieza con esa escena. Sí. La frase inicial la encontré cuando terminé el cuento. A veces hay esto que decía, hay un material de la realidad que te convoca y vos después haces una torsión sobre eso y armás una historia. Y yo siento que cada vez quiero torsionar menos. Y entonces que me empiezan a salir esos textitos que están más pegados, que en realidad no tienen un espíritu como autobiográfico en el sentido de te voy a contar una anécdota, porque para mí son artificio literario, digamos. Yo me siento a trabajar ese texto igual que me siento a trabajar una novela. Entonces, tiene un desafío de escritura, pero que hay algo del material de lo cotidiano, casi insignificante, que a mí me interesa mucho y que últimamente ando como bastante por ese barrio, no con tantas ganas de armar como una historia, eso. No sé, el límite, acá estoy de acuerdo con Iris, de qué es ficción y qué no es ficción, es siempre una pregunta y no sé si importa tanto, pero en todo caso eso, que me van dando como menos ganas de inventar cosas, más bien me dan ganas como de recoger cosas que me conmueven y trabajar con eso. Yo prefiero que no. No, prefiero y no. Prefiero porque no se me da eso, quiero decir. Pero debe ser que como creo que los que escribimos para niños o adolescentes tenemos un vínculo muy particular con esa etapa de la vida. Entonces, creo que desde ahí nace, no desde pensar para quién escribo, sino desde dónde escribo. No sé qué opinas vos, Flor. Sí, yo creo que para mí los textos tienen una lógica como de sudoku. Vos pusiste una primera palabra y esa pide otra y esa pide otra. Si vos empezaste a escribir en una zona, esa zona se mantiene, no tanto porque tengas en mente un lector de tal o cual edad, sino porque hay una lógica interna del texto. Entonces, cuando vos empezás, eso ya pide un registro que después se sostiene. Eso, yo lo siento más como unas necesidades internas del texto que externas del lector, a quien por otro lado no puedo anticipar demasiado. Y después otra cosa que me pasa es que vas sabiendo cuál es el lector. Por supuesto los lectores son siempre uno por uno, es imposible ahí, pero digo, ¿cuál es el lector más convocado por un texto cuando recibís como te vuelven mensajes? Y entonces ahí entendés. La Bella Durmiente es un texto, la versión que yo escribí, en el que yo recibo mensajes sobre todo de mujeres, sobre todo de más de 30 y pico, sobre todo con reflexiones más sobre cuestiones de las ganas, del deseo, del querer propio. No hay un solo pibe que me haya hablado de ese texto. El pullover azul también es como recibo fotos de abuelas, fotos de pulóveres, historias muy conmovedoras. Entonces yo digo, bueno, ahí vos te vas enterando de cuál es el lector que más habitualmente, y esto para uno no puede dejar de ser una cosa más general. Después la verdad es que es eso, son historias una por una, pero en general los que me escriben o me dicen algo de este texto tienen esta característica. O sea, bueno, este texto tenía este lector. Yo eso lo sabés después. Claro. No. El mismo texto, como tiene capas de sentido, resulta que puede ser leído a distintas edades, sí, y son cosas distintas las que aparecen o se ven o se encuentran. O vas a una visita a escuela, no sé si te pasó, que encontrás una maestra encantada que te hable y los pibes... ¿Les pasó por un costado? No les pasó nada, no quieren hablar de esto, no les interesa un pomo. Entonces, sí, bueno, ahí hay dos lectores y cada uno tiene su opinión. Está muy bien. A mí me pasó una vez que fui a una escuela y quise probar un libro que estaba hecho en maqueta, ¿no? Entonces, para eso pedí permiso, porque las autoridades de la escuela, claro, no lo conocían. Estaba primero en la dirección la vicedirectora, lo leyó.
Dije, la verdad no me pasa nada con esto. Bueno, entra la directora y le hago la misma pregunta, empieza a leer y se puso a llorar. Se puso a llorar. Bueno, no sé, chicas, ustedes deciden. Entre todo y la nada. Fíjense. No, sí, léelo. Bueno, lo pruebo con los chicos, se mataban de risa. Entonces, es buenísima. Las diferentes... Sí. Y se potenciaban unos con otros, ja, 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 ja. La directora de la visa se quedaba mirando. Sí. El sueño del unicornio, pero sigue siendo una maqueta y no hemos encontrado editor, debe ser porque a algunos no les pasa nada, otros no saben qué pensar, otras lloran y... Como lo mío circula por el ámbito infantil más que juvenil, sí se me da mucha cuestión con los ilustradores y hay diferentes experiencias. En algunos casos, que son para mí los mejores, incluyen pavas de mate tomando con la persona que va a ilustrar, caso María Bernique, Tania de Cristóforis, Luciana Fernández, May. Cosas muy interesantes que pasan cuando vos estás dialogando con el otro, con aquella otra persona que tiene otro lenguaje, que es el de las imágenes, y el lenguaje de las palabras. Entonces, ambos aprendemos del otro. Las palabras, yo no tengo ningún problema en que se retiren las palabras cuando la imagen habla, y en general la otra persona tampoco. Esa es la situación ideal. Y por eso nos pasa que al final tenemos una maqueta y recién la ofrecemos a ver si alguien la quiere. Nos puede pasar que les encante enseguida, como pasó con Haiku, que es con María, o que no, como pasó con este del unicornio. Así que a mí me gusta eso, correr ese riesgo de que algo por salir bien después no tenga receptor, no encuentre, a lo mejor está muchos años dando vueltas y a lo mejor nunca, y siempre queda ahí. Otras veces no se da así porque la editorial elige o te da a elegir, bueno, ¿qué te parece para este libro? Mira, la obra de tal. A mí me parece que por el clima que decís vos, por esa cosa medio impalpable que es, esta podría ser, o estas 2 o 3 personas podrían andar. Son diferentes situaciones. Sí, yo no tengo tanto escrito para esa como primera franja que publican las editoriales cuando separan, ¿vieron? Entonces también es distinto. A veces la editorial no te pregunta nada. Claro. Puede pasar eso. Cuando sí te preguntan, a veces podés decir más, a veces podés decir menos. Sí tengo una experiencia de trabajar con Vivi Bilotti en La Perra Lunar, que ese fue un libro que hicimos juntas y con mucha felicidad de hacerlo juntas, que de hecho eso, en el texto el protagonista era un varón y Vivi me decía, yo quiero dibujar una nena. Bueno, está bien, que sea una nena. Bueno, y así fuimos como haciendo un montón. En un momento yo le digo, quiero un gato, Vivi. Me dice, no encuentro un gato. No tengo un gato. No hay ni un gato. Le digo, bueno, ¿qué hacemos? Ella vive bueno, ahora no, pero vivía en Ciudadela. Entonces me dice, bueno, vamos a mirar el gato. Bueno, vamos a mirar el gato. Entonces salimos a dar la vuelta por Ciudadela a investigar gatos y elegíamos. Bueno, entonces esa es como la versión mejor, la más feliz, porque me parece que el libro gana con eso y que uno gana también. Claro. Y no es poca cosa, ¿no? Encontrarte un amiguito. Y después otras veces me pasó, por ejemplo, con el Pullover Azul, que me propusieron una ilustradora que yo no conocía, que ella tenía estaba empezando, era el segundo libro que hacía, que nos reunimos, me hizo 3 preguntas tan escuetas y tan precisas que yo dije, el texto se llamaba Historia de un Pullover Azul, ella me preguntó, bueno, ¿qué pasa con el azul? Una pregunta mística casi, no sé. Bueno, no supe mucho qué contestar, ¿eh? Y cuando me llegó el PDF,
era hermoso, era de llorar, pero yo digo, esta piba encontró acá unas cosas que yo no tenía la menor idea de que podía ver. Entonces, bueno, a veces también en el azar hay una cosa buena que pasa. Así que yo en general espero cosas buenas de los ilustradores. Sí, yo también, porque son lectores muy finos. Sí. Y a ellos las palabras les disparan imágenes. Eso por ahí que vos decías, yo tengo como una perspectiva mucho más de oreja en general, es como más mi registro, entonces no tengo la menor idea de lo que puede haber visualmente en algunos lugares que escribo. Y después cuando ves, decís, ¡ah! Pero Claro, esto la sorpresa, gana ¿no? un montón, sí. Re. Me acordé de otra anécdota con Tania de Cristóforis, con un libro que se llama Cumpleaños Feliz, que la historia ya estaba escrita y sucedía en el sur, en los lagos del sur, una nena que cumplía años, el padre era pastor y el padre le dice, van con las ovejas hacia lugares donde van a pastar y el padre le dice, es tu cumpleaños, te regalo el viento. Te regalo el viento. Bueno, lo recibe Tania y claro, sur, azules, ¿no? Lo lee y me dice, yo ya tenía el nombre que era Ailén, era un nombre mapuche, bueno, tenía como todo, yo tenía las escenas, pero no me importa, que la del arte de las imágenes no soy yo. Y entonces ella me dice, ¿qué te parece si lo trasladamos al norte con esos colores? Maravilloso. Otra paleta. Ah, sí, dije yo. Otra paleta. Bueno, ¿hay ovejas en el norte? Porque el padre era... Sí, hay ovejas en el norte. Montañas hay. Bueno, puede ser ¿Hay viento? Sí, hay viento. Bueno, entonces, bueno, dale, probemos. Y de lo que surgió de ahí tuvo que ver después con la trama de la historia, porque el problema de la historia, el problema de los personajes era que el padre le regaló el viento y ella lo tenía que atrapar. ¿Y cómo atrapaba su regalo? Entonces Tania dibuja de entrada al padre pastor con una quena que llevaba. Y esa quena terminó siendo el desenlace del cuento porque la nena, después de correr al viento y no poder atraparlo, querer atraparlo con el vestido y se le escapa, encuentra que la única forma de atrapar al viento es respirarlo y soltarlo, ¿no? Y en ese momento la quena hizo que lo soltara con forma de música. Y fue genial. Así que esos son descubrimientos que aparecen en el diálogo. Yo siento que en eso escribir es vincularse, qué sé yo, y entonces tenés los mismos problemas y las mismas alegrías que tenés vinculándote, y que también es verdad que uno escribe por muchas razones, para muchas cosas, entre ellas para jugar. Entonces, en general la experiencia de escritura con otro yo la asocio más al registro, o totalmente al registro del juego, es jugar. Es jugar con otro y jugar de a dos es divertido, digamos, y pasan cosas que cuando jugás solitario no pasan, digamos. Entonces, que vos te levantes a la mañana y tu novela tenga 10 páginas que no tenía, es un misterio interesante. Y que además esas 10 páginas a vos te obliguen en una dirección que no habías pensado, es como, mira, ahí hay algo como que se motoriza mejor, distinto. Como la levadura. Es bárbaro. Y después te agarras a las patadas y otras cosas que también pasan cuando hay otra gente, ¿no? Pero la verdad es que para mí ha sido una experiencia, eso, de mucho juego y muy placentera. Y también siento que uno tiene como bordes, no sé, yo siento que yo limito con una gente en unas zonas. Estoy cerca de Sebastián en unas zonas y entonces podemos escribir en un terreno, y estoy cerca de Beto en otras zonas, y estoy cerca de Cristina, que es mi amiga con la que estoy armando algo ahora, en otra zona. Entonces vos aprovechás ese lugar de frontera que tenés con alguien porque te interesa un modo o porque te interesa un tema o porque ves la vida de una manera por ahí media,
y ahí jugás con el otro. Hay que saber a qué juego uno puede jugar con cada quien. Claro. Esta es la sensación. Claro. No se puede escribir con cualquiera de cualquier Reglas del cosa, juego, claro. ni se puede escribir con todo el mundo, me parece. Pero podés armar unos contratos. Perfecto. Ahí me acordé de una sola experiencia que tengo de escribirnos con Roberta Yanamico, que es una poeta que vive en Villa Ventana y con quien tenemos mucha amistad. Aunque estamos muy distantes en los años, yo tengo como 20 más que ella. Y quisimos jugar a escribirnos cartas, tomar cada uno un personaje y escribirnos cartas, pero de verdad y por el correo. Ajá. Qué lindo. Sí, era muy lindo esperar la carta. Claro. Bueno, ella me dice, arranca vos. Bueno, arranco. Yo soy, a ver, ¿quién voy a ser? Soy un nene, me llamo Santiago, y vos quién sos? Yo soy tu madrina. Bueno, entonces yo arranco la primera carta a mano, y le digo, bueno, madrina, la abuela me dice que te escriba porque se le rompieron los anteojos, me dijo que te mande unas líneas. Y acá te las mando. Y le mandé unas líneas. Y bueno, después espera que la carta llegue y que vuelva, a abrir el sobre y encontrar. Querido Santi, muchas gracias por tu carta. Con las líneas que me mandaste yo hice esto. Y las había atado y le había puesto un moño. Y así siguió, ida y vuelta. Y siempre las líneas yo las desaté y armé otra cosa. Y bueno, nada. Fue precioso. Después sí nos juntamos a hacer los ajustes que habría que hacerle a eso, pero fue puro juego. Claro. Es eso, es ver a dónde nos lleva. Nosotros también con Sebastián hicimos eso. Bueno, yo empiezo. Bueno, dale, vos empezá. Y encima ese primer correo que él mandó también tenía una estructura de cartas. Lo que él mandó no definía género. Uh-huh. Era como toda una carta escrita y yo digo, ¿este personaje quién es? Claro. Y me dice, no, elegí vos. No, bueno, y entonces era una cosa que se iba armando mientras escribíamos, que no había ahí un plan. Entonces, claro, después eso, por ejemplo, eso primero que escribimos con esa lógica, no era una cosa publicable, era un espanto. La habíamos pasado bomba, pero eso no tenía nada que ver con una novela que se... Bueno, después escribimos otra con otra idea, ya como buscando más. Pero eso, cuando uno juega, me parece que también tiene que tener en cuenta que el producto de eso puede ser el rato de jugar. Claro. Nada más. Simplemente. Y está bien. Claro, es como la cuestión del malentendido, ¿no? Todos padecemos un poco de los malos entendidos. Hace poco visité una escuela en Córdoba, en Hernando, y lo habían leído y estaban muy enojados, no les había gustado nada. Decían que era muy difícil leerla, aparte hay un personaje que tiene una escritura como fragmentada, cortada, un modo casi, no sé si adolescente de escribir, no sé qué sería un modo, pero como se lee raro. Y a mí me llamó la atención porque yo hubiera creído que eso resonaba en los jóvenes de una manera y en realidad muchos jóvenes son lectores muy tradicionales o vienen con una esperando una lectura que es la misma que hicieron siempre y estaban fastidiados con eso. Entonces hablamos, la verdad que fue una charla preciosa y me decían, vos tendrías que haber venido antes de que leyera, ¿no? Como diciendo, con esta coordenada de lectura yo me animo más a eso que pasa en el texto. Pero creo que también ahí hay una cosa, que es que si uno escribiendo no toma unos riesgos que le interesen, y no sé si tiene mucho sentido. Después, eso a veces es más feliz y a veces es menos feliz para el lector. Eso no hay modo de saberlo. Pero yo creo que no habría que ahorrar esos riesgos. O que a mí no me interesa tanto escribir si en cada cosa no hago una apuesta que me incomode un poco, ¿no? Que ya no sepa cómo termina. Creo que la literatura es eso, es el lugar de la incertidumbre, de la incomodidad. Un texto que te deja demasiado tranquilo como lector y bueno, es sospechoso de no ser literatura. O te lo vas a olvidar, por lo menos. La sensación que yo tuve con estos pibes y el pacto era, están fastidiados, pero acá les pasó algo. Claro. Había una inquietud con eso, que yo digo, bueno, este texto hizo una marca ahí. No sé si buena o mala o qué, pero generó una incomodidad. Sí.
Sí. Y creo que a todos nos pasa como lectores, a los adultos también. Hay textos que vos decís, me quedé afuera, pero te da como ganas de, no ahora porque no, pero en algún momento lo voy a volver a intentar, me parece. Me ha pasado con muchos textos. Hay un desafío ahí en la lectura, también por eso esas lecturas se instalan, porque yo, no sé, que tenía 14, 15 años con un Saramago, era imposible, o sea, a mí me dio muchísimo trabajo eso, pero también me abrió un mundo, ¿no? Que vos te encuentres una obra que empieza, digamos, por el final, es como, mirá, ¿no? Es ese momento de perplejidad lectora que después abre algo como posibilidad y te mueve a buscar más en la dirección del desafío. Cuando uno propone algo, ¿qué propone? ¿Lo que ya sabe que funciona? Sí, puede ser un camino de entrada, ¿no? Pero me parece que hay algo que impulsa como a... Y eso también creo que es lo que digo, la sensación que yo tengo es que por donde uno anda en la vida también es por donde uno escribe. Digo, es un modo ir siempre buscando otra cosita, ¿no? Esto ya, otra cosita. Bueno, hagamos otro lío ahora. Metámonos en otro brete complicado, ¿eh? Son modos. Es un modo mío también. Entonces, y creo que eso te pasa en la escritura también, y te pasa en la lectura, te va como acompañando. Y esto que cuando nos llenamos la boca del riesgo, el riesgo es real. A veces no funciona. A veces no funciona en la lectura, a veces no funciona en la escritura y está bien. Qué sé yo, ¿no? Y a veces por no tomar riesgo uno dice, bueno, vamos por un libro más accesible o más fácil, porque por lo menos leen. Y ese por lo menismo, claro, aplasta el hojaldre, ¿no? Que una obra potente puede tener, aunque se corre el riesgo de que algunos no entren. Hay como, sí sé, yo veraneo en Tras la Sierra, en Córdoba, y voy desde toda la vida, y ahí no había librería, ahora hay, pero en un momento no había. Entonces había que hacer la excursión a Villa Dolores para comprar libros en el medio de las vacaciones cuando se te acababan. Y en la librería de Dolores había lo que había, y vos te traías lo que había. Listo, chau. Entonces yo, por ejemplo, un día traje los lineamientos fundamentales del movimiento Cursillos de Cristiandad. Porque eso era lo que había en la librería de Dolores y me lo leí entero. Bueno, yo tenía 8, 9, 10, ¿no? Y después de más grande, un año me pasó que me encontré un Saramago. Fue un punto de no retorno. Fue como, este hombre está haciendo esto con las palabras, me vuelvo loca. La historia del cerco de Lisboa, que después leí un montón de veces porque además es un libro que amo, me gusta mucho, mucho, mucho. Pero igual, digo, Saramago me gustan todos y es siempre ese narrador que él arma, que es como un unilibro gigante, ¿no? En términos de narrador. Y a mí lo que me pasó ahí fue como, se puede hacer esto con las palabras, ¿no? Es como eso, con el mismo material se puede hacer una cosa que está bien, pero que es muy sencilla, que yo la paso, que me la olvido, o se puede hacer esto que es otro planeta, con el mismo material es hacer otro planeta. Entonces para mí fue como muy fuerte la experiencia, sobre todo porque, digo, yo ahora soy lectora y en general cuando me acerco a un libro sé más o menos lo que estoy buscando o lo que voy a encontrar incluso, ¿no? Porque tenés referencias, porque googleaste, porque... Sí. Eso fue como dar vuelta así en la cuadra de tu barrio y encontrar el mar. O sea, esto estaba acá. Siempre estuvo. Esto es una locura. Bueno, creo que esa experiencia para mí fue muy, muy fuerte de encuentro con Saramago y con un modo de hacer con las palabras absolutamente personal. Yo no había leído esto nunca antes y la sensación fue, bueno, yo querría encontrar, no eso no se puede, eso es Saramago, ¿no? Pero un hacer personal, eso con las palabras, que digo yo, juntar de una manera que sea mi manera, no en términos de, que el otro me reconoce, para sentir uno que hizo algo ahí propio, eso me emocionó mucho. Sí, me estaba acordando de una profesora de secundario, Susana Subiate, no me la olvido. Esas profesoras que te marcaron. Y fue ella la que nos presentó Rayuela. Pero no
nos hizo leer Rayuela, nos hablaba de Rayuela. Y esto y el otro, y su emoción leyéndolo. También a Pirandello. 6 personajes en busca de un autor, vayan a ver la novela. Otra obra que había visto donde era la historia de una familia y empezaba por el último acto la obra, donde todos los personajes, les pasaba lo que les pasaba, y después bajaba el telón y el primer acto era lo que esos personajes deseaban para su vida. Y uno ya sabía lo que había encontrado. Y bueno, todo eso a mí y a mis compañeras. Y esa relación, por lo menos yo me doy cuenta que queda cuando los niños leen, abren otra vez el libro. Una cosa que me parece es que un libro y su historia y sus personajes no existen mientras alguien no lo lee, están en stand-by. Están ahí, pero su historia no sigue, están como está quieta, está detenida. Pero si alguien la abre y la lee, entonces sí vuelven a existir. Pirandello dice que el grito de la madre cuando ve a su hijo ahogado vuelve a ser otra vez en cada presentación como si fuera la primera vez. Entonces es todavía más real que un drama real, porque si a alguien le pasa eso, le pasa una vez. En cambio, a esos personajes le pasa cada vez que alguien ve la historia o lee la historia. Y cuando vamos a las escuelas, lo que a mí me pasa es que, otra vez está viva este personaje o este personaje. Sí, a mí me pasa que como por ahí los libros tienen que ver con eso, con coordenadas mías de cada momento, y en ese momento son intensas. Yo no sé si conservo una relación con los personajes, pero sí con el ambiente de escritura. Entonces voy a una escuela y no sé, hay un libro, Flor de Loto, que yo escribí cuando recién había sido mamá, y me empiezan a hablar de esos personajes y mi hija es bebé de vuelta, digamos. Yo tengo una sensación como del desconcierto de la maternidad que sigo teniendo, pero en otras versiones, digamos, más evolucionadas. Eso me trae no solo a los personajes, sino a quien yo era en el momento de la escritura. Y eso es fuerte, porque uno no siempre quiere encontrarse con eso otra vez. Entonces, sí, me vuelven así como constelaciones de cosas que estaban pasando.